Las instituciones mienten, las ideologías se desgastan, las respuestas fáciles ya no sirven. Esto es Punto de Quiebre, política, religión y sociedad al límite. Rompe con lo establecido. Piensa por ti mismo. Empecemos. Hola, soy Ronin. Imagínalo por un momento. No hay leyes, no hay policía, no hay reglas, nadie te protege, pero nadie te limita. Eres completamente libre. ¿Cuánto tiempo crees que sobrevivirás? Porque aquí está la verdad incómoda. La libertad absoluta no es paz, es peligro. Y el orden absoluto no es seguridad, es control. Bienvenido al dilema que lleva siglos persiguiéndonos. Desde las cavernas, pasando por Thomas Hobbes, hasta el algoritmo que hoy lee tu rostro en el metro. Esto es Punto de Quiebre. Y hoy vamos a hablar del precio que pagas por sentirte seguro. Empecemos. Para Thomas Hobbes, el ser humano no es naturalmente bueno. Práctico, competitivo y, cuando es necesario, violento. En su obra Leviatán, planteó una visión cruda. Sin un poder superior que nos mantenga a raya, vivimos en una guerra de todos contra todos. En ese estado natural, la vida es solitaria, pobre, asquerosa, bruta y corta. Aquí nace el contrato social. Tú entregas tu derecho a usar la violencia, entregas tu libertad de hacer lo que quieras, y a cambio, el Estado te garantiza que no te matarán mientras duermes. Pero ojo, Hobbes no pedía un gobierno amable, pedía un orden absoluto, porque para él cualquier tiranía era preferible al caos de la anarquía. ¿Es esa nuestra única opción? ¿Ser esclavos del orden o víctimas del caos? Nadie te obligó a firmar nada al nacer, pero todos los días renuevas ese contrato. Aceptas cámaras en cada esquina para evitar robos. Aceptas que el banco conozca cada uno de tus gastos para evitar fraudes. Aceptas límites para no vivir con miedo. Pero aquí entra el contrapunto. John Locke, otro filósofo del contrato social, decía que el Estado no debe ser un dueño, sino un administrador. Si el orden que nos protege empieza a asfixiarnos, el contrato se rompe. La pregunta es, ¿en qué momento la protección se convierte en propiedad? Porque la línea es tan delgada que casi nadie la nota cuando la cruza. Cedemos 1 metro de privacidad hoy, 1 kilómetro de libertad mañana, y al final nos preguntamos, ¿por qué nos sentimos encerrados en nuestra propia seguridad? Hoy creemos que somos más libres que nunca. Tenemos un megáfono en el bolsillo llamado smartphone. Pero aquí es donde entra Michel Foucault y su idea del panóptico. Foucault decía que el poder moderno no necesita castigarte físicamente, solo necesita que sientas que te están observando. Hoy, el control no es un policía en la puerta, es un algoritmo que decide qué noticias ves, qué ropa deseas y qué ideas políticas te parecen peligrosas. Redes sociales como TikTok, Instagram, Facebook, X, no te obligan a pensar en algo, solo te inundan con lo que ya crees.
aislándote en una burbuja de orden mental. No sientes que te controlan porque el control se siente como una recomendación personalizada. Eres libre si tus decisiones han sido predecibles por una inteligencia artificial desde hace 6 meses. El orden no se sostiene solo por la lógica, se sostiene por el miedo. Miedo al crimen, miedo al colapso económico, miedo al otro. El miedo tiene una propiedad química. Anula la corteza prefrontal, la parte del cerebro que cuestiona. Cuando tienes miedo, pides a gritos que alguien tome el control. Lo vimos en las crisis sanitarias, lo vemos en las guerras, lo vemos en cada nueva ley de vigilancia. La promesa es siempre la misma. Dame un poco más de tu privacidad y te daré un poco más de calma. Y muchas veces la calma llega. Ese es el truco. El control funciona, pero el control es un camino de una sola vía. Es muy fácil ceder derechos, pero es casi imposible recuperarlos. Llegamos al núcleo. No puedes tener libertad total en una sociedad, pero no puedes tener una vida humana en un orden absoluto. La libertad es desordenada, es ruidosa, es impredecible. El punto de quiebre ocurre cuando dejas de ver la libertad como un derecho y empiezas a verla como un estorbo para tu comodidad. El verdadero control no empieza con una dictadura militar. Empieza cuando el ciudadano promedio prefiere estar cómodo que ser libre. ¿Qué prefieres tú? ¿La incertidumbre de ser el dueño de tu destino o la paz de ser un pasajero bien cuidado? Thomas Hobbes tenía razón. Sin orden, el mundo colapsa. Pero considero que se olvidó de algo. El orden sin cuestionamiento es una tumba. Hoy no vives en el caos, pero tampoco eres totalmente libre. Vives en un equilibrio frágil que requiere que te mantengas despierto. Porque al final, la libertad no se pierde en una gran explosión. Se negocia en silencio. Decisión tras decisión, clic tras clic. Esto fue Punto de Quiebre. Y la pregunta se queda contigo. ¿Estás eligiendo seguridad o simplemente te acostumbraste a la jaula? Gracias por escuchar el podcast. Si te gustó, suscríbete. Esto fue Punto de Quiebre. Política, religión y sociedad al límite. Rompe con lo establecido. Piensa por ti mismo. Nos vemos.